hoy me parece interesante este episodio porque se va a hablar de una de las cosas que más me cuesta a mí en mi día a día y en el entorno laboral sobre todo, que diría que es disentir en el entorno laboral, ¿no? Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, básicamente pues mostrar desacuerdo, ¿no? Decir que no a algo que no está intentando imponer. Supongo que se verán todos esos matices y creo que aquí en la sesión de hoy hay bastante gente a la que se le da muy bien disentir y hacerlo de muy buena forma, así que también tengo muchas ganas de ver qué se cuentan. Disiento. Eh, Disiento porque disentir roza el eufemismo. Aquí se viene a hablar de estar en contra, de pimienta, de que no, de ranteo. Bueno, no, de ranteo ya es un matiz. Pero bueno, sí, por supuesto es una broma. Hablamos de disentir, hablamos de tener una opinión distinta y de cómo manejarnos, ¿no? Cómo navegar la situación dentro de un entorno de equipo profesional para que el ruido de la comunicación o las formas no enturbien el objeto de la comunicación. Yo creo que con esto último has dado en el clavo, porque creo que cuando has dicho que disentir es un eufemismo y lo has llevado hacia no estar de acuerdo, todas las personas vamos a no estar de acuerdo muchas veces en el trabajo. La cosa es decirlo, ¿no? Ahí es donde está el problema o a lo que va a girar la conversación de hoy. El poner de manifiesto que no estás de acuerdo con algo. Y a mí me ha pasado también muchas veces justo lo contrario, ¿no? Cuando se manifiesta que sí que estás de acuerdo, pero por la dinámica del grupo en realidad por dentro no lo estás. Y fuera de esa reunión, pues vas a ir predicando con el ejemplo contrario. Hace muchos años ya que tengo una especie de mantra interior que me da paz, pero que no sé si cuando lo explico se acaba de entender. Y es que en ingeniería no existen los empates. Es decir, llevado a la racionalidad pura, dos ideas enfrentadas, siempre hay alguna que en el contexto, con suficiente tiempo para argumentar, siempre hay una que sobresale un poquito. Con lo cual, si nos liberáramos completamente de nuestros egos, por definición, no debería existir un conflicto, porque siempre hay un punto donde, es verdad, tu idea es un poco mejor que la mía con la información que tenemos ahora. Entonces, esto me da paz, lo utilizo como mantra, a la práctica no sirve, pero es como la otra metáfora de la estrella polar, ¿no? Si está ahí, sabemos que está ahí, sabemos que podríamos conseguirlo, vamos a ver si llegamos. Voy a hacer primero el paréntesis medio de broma de que cada vez que dices el nombre de esta metáfora le cambias el nombre, que a mí ya me tienes loco. No me quiero imaginar a los oyentes. Pero bueno, ya fuera de bromas, recuerdo, o más bien he recordado que hacía muchísimo tiempo que no me acordaba, Víctor, de esto, me lo has traído tú, que alguien me dijo alguna vez que cuando vas ya ganando experiencia laboral y vas, por desgracia o por suerte, subiendo en el escalón hacia management, ¿no? Tu trabajo se acaba convirtiendo en ver cómo dos personas seniors se dicen que su idea es la buena, ¿no? Y eso me trae una cosa a poner sobre la mesa porque es algo interesante en cuanto a lo de disentir. No sé si estáis de acuerdo con esto o no, pero creo que es mucho más difícil ver personas menos senior que disientan habitualmente, ¿no? Y eso puede ser un problemón porque tienen menos sesgos. No es por disentir, pero me he encontrado los dos casos y diría que dependiendo un poco también del nivel de seniority. Sí que he visto junior con ego, no nos gusta mucho lo de junior, vamos a decir personas con menos experiencia, con ego que por el afán de participar quieren tener ese dogmatismo que no está soportado por nada. Pero diría que cuando uno es consciente de ese Dunning-Kruger, cuando eres consciente de que a pesar de que crees que sabes algo, no sabías nada, ahí es cuando vas dejando un poco de opinar. O sea, diría que opinas, luego opinas menos y luego ya como senior formado pues ya opinas más. Estoy de acuerdo y es por el otro lado por el que iba a llevar ahora esto, así que Fer, me has servido de trampolín, que es que sí que hay perfiles más junior, a mí sí me gusta el término, lo siento, disiento, ¿no? También de eso, que, que no saben elegir las batallas que tienen que librar. Entonces da la sensación de que están disintiendo todo el rato como personas junior. Y puede ser que no sea eso, ¿eh? Que es un poco el tema de hoy, ¿no? Que muchas veces el no estar de acuerdo o algo se ve como el poner todo el rato palos en las ruedas. Me gusta mucho esto que dices porque yo también quería introducir esto. Yo ya tengo mi opinión, pero me gustaría que hablaseis vosotros.
¿Es profesional o no profesional cortarme de opinar aunque crea que tenga algo que decir? ¿Hay que elegir las batallas? ¿Hay que opinar siempre? ¿Hay que callarse? ¿Hay que esperar a que intervengan los demás? ¿Esto relaciona con la profesionalidad? ¿Cómo lo veis? Por supuestísimo que sí. Que es profesional retirarse de una batalla. De hecho, a veces es lo más profesional que se puede hacer. No voy a recordando dónde leí una historieta, pero me gustó mucho, que era creo que era en una MR, en una PR, había una conversación con dos personas donde una claramente estaba defendiendo un punto muy intensamente y la otra persona con mucha calle acaba diciendo, bueno, veo que esto es muy importante para ti y no lo tanto para mí, con lo cual tenlo. Y rompe ahí de repente la batalla de gallos, ¿no? De repente ahí, oye, es tan importante y realmente yo puedo vivir con tus corchetes arriba. No pasa nada, a tope. Joder, Víctor, eso es una definición, por ejemplo, por paradigma perfecta de lo que es el Disagree and Comic, ¿no? O sea, es de las mejores historias de Disagree and Comic que yo he visto, que es otra cosa que queríamos contar hoy. Y como sé que esto lo ha agregado a la agenda entre bambalinas Iván, lo del Disagree and Comic, le voy a dar la palabra a Iván, porque además Iván tiene que disentir con nosotros que estamos hablando de elegir nuestras batallas y eso del lenguaje bélico como que no está muy allá, ¿no? En lo profesional. Efectivamente. Justo estaba pensando por eso lo añadí porque en la agenda, porque veo que pega muy bien aquí. Y al final Disagree and Commit es justo eso de no estar de acuerdo con algo, pero aún así tirar para adelante, ¿no? Porque quizá lo más pragmático era para desbloquear, si no estaríamos continuamente añadiendo fricción a una conversación o no avanzando lo suficientemente rápido. Es algo que quizás si se abusa, ¿no? Ya puede llegar a ser contraproducente. Y está también el otro lado, el antipatrón de disentir mucho, que es nadie dice nada nunca. Y a lo mejor por exceso de confianza sobre una persona en las decisiones que toma, o por la comodidad de decir no tengo por qué ahora meterme en pensar en cómo disentir sobre esto, o no quiero ni siquiera pensar en mi versión. Yo además, como matiza esto, personalmente cuando hago Disagree and Commit lo explicito. Digo, yo no estoy de acuerdo, pero voy a tirar por aquí porque es bueno para el grupo. Me parece mejor la consistencia que la solución óptima. Y además de esto, con la parte de qué batallas librar, yo no sé si vosotros lo identificáis con qué temas, en qué temas meterme y en cuáles no. Yo sí, pero diría también que incluye en qué foros intervengo y en cuáles no. Por ejemplo, yo me he visto involucrado en reuniones con gente, perfiles más de negocio, más organizativos, donde a lo mejor están tomando decisiones técnicas, pero defender la contraria es muy, muy difícil. Y sin embargo, a lo mejor lo puedes llevar desde un foro técnico, juntarte más con devs para hacer presión de grupo. O sea, yo lo identificaría también por ahí, con dónde intervengo, en qué situaciones, con qué temas, pero también con qué personas. Esto es muy interesante. Creo que también al principio te había entendido mal, creo, porque creía que te referías a que quizá te tienes que centrar en una temática concreta para elegir esas batallas, pero creo que si te, entre comillas, hiperespecializas en esas batallas, eso te puede jugar muy a la contra, ¿eh? Y de lo que va el programa de hoy es de que te puede jugar a la contra el ser una persona percibida como vocal, ¿no? Como una persona que siempre está ahí para decir algo. Quería decir también, además de esto, que ha dicho Iván lo del antipatrón de que nadie dice nada, ¿no? Como lo opuesto al Disagree and Commit. Para mí hay dos opuestos al Disagree and Commit, ¿no? Depende de si vas por el Disagree o vas por el Commit. El de nadie dice nada es por parte del Commit, que por cierto, Fer, yo también hago lo de decirlo. De hecho, digo Disagree and Commit. De hecho, a veces digo Disagree and Commit, especialmente Disagree. Y ya saben que, ok, que no pasa nada, pero qué tal. Pero es que si va todo el mundo por parte del Disagree, se da una cosa que es peor que todo, que es la conversación en espiral. La conversación en espiral, donde el tema ya no avanza, solo avanza la tensión. Esto es una bomba. Esto es una bomba y yo además exploto muy rápido cuando hay conversación en espiral. Tengo una mecha muy corta en ellas. Entonces lo que tengo que hacer es salirme, pero no sé arreglarlas. No tengo ninguna solución para ellas. Correcto. De hecho, Disagree and Commit es una herramienta de romper espirales, de romper conversaciones que no van a ningún lado. Matizar, y hablamos hace tiempo del proyecto Planta, y que Disagree and Commit no quiere decir Disagree and Commit a estar puteado y dar por saco el resto de la semana. Eso no quiere decir Disagree and Commit. El commit quiere decir, oye, ahora esa decisión que no nació como tuya, la tomas como si lo hubiera sido. Y a muerte con esa decisión. Entonces, esto es muy importante porque
porque si no, esto no es Disagree and Commit, es otra cosa. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo de introspección para ver cuando uno hace, y especialmente si explicita que está haciendo un Disagree and Commit, que sea de verdad. De hecho, el Disagree and Commit como naturaleza, como concepto, ¿no? Esencialmente impide el blaming posterior, ¿no? Os lo dije. No se puede decir os lo dije si hiciste Disagree and Commit. Si no, no has entendido nada, ¿no? de la herramienta. Pero lo que yo me refería es la conversación en espiral cuando tú no eres parte, sino que te está afectando, ¿no? Por ejemplo, en una stand-up o yo qué sé, yo en dailies es donde más lo he visto o en weeklies. Y se enrosca la cosa, quien esté facilitando no sabe muy bien por dónde tirar, el Disagree and Commit no lo hace nadie de las personas que están involucradas en la espiral. ¿Cómo se corta esto? No tengo ni la menor idea, la verdad. Pues probablemente, como en tantas otras situaciones de la vida, hablando de esto de buenas, en otro foro. Dígase una retro, por ejemplo, decir, oye, nos está pasando este antipatrón mucho, ahora que estamos hablando de esto, vamos a acordar que cuando alguien diga ornitorrinco en una daily, es un proxy para decir, oye, nos estamos yendo, y nadie se enfade, nadie está intentando faltar a nadie, se ha detectado el antipatrón y se está intentando levantar el awareness al resto del grupo para ver si esto que hemos decidido en la calma, en el fragor de la discusión, se detecta y rompemos los filtros. Sí, yo diría que a lo mejor también hay que intentar evitar esas condiciones que hacen que estas situaciones sean más proclives. Algunas las ha comentado Víctor ya. Yo diría también, yo por ejemplo en algunos equipos tenía como norma que las dailies no hay discusión técnica. O sea, si hay un comentario rápido, vale, pero no entramos a ver si es que mejor este patrón o nos ponemos el React o el Vue. Eso se evita. Otra que se me ocurre también, algunas han sido citadas ya en otros capítulos. El tema del timebox es súper importante. Vamos a intentar iterar esto durante 5 minutos hasta donde lleguemos. Y lo que me estoy encontrando en mi trabajo actual es el exceso de personas en las reuniones y mezclando roles es lo que más hace que se produzcan estas situaciones. Entonces, claro, también es complicado. Y eso es una batalla a elegir también, del disentir. Yo he asomado la patita en mi trabajo, decir, oye, seguro que queremos tener product owners en discusiones de planificación de arquitectura, por ejemplo. Pero bueno, hay que elegir la batalla también ahí. Yo creo que lo has explicado muy bien. Por cerrar este tema, yo diría, la regla que me aplico es, si lo que estoy diciendo no es relevante para todo el mundo que me está escuchando, probablemente no debería estar diciéndolo. Salvo que sea algo muy concreto, que se pida permiso, pero eso es como una regla de la mano derecha que te guía. Dices, ¿esto le está importando a todo el mundo? No. ¿Ves a gente que está desconectando? Eso es una smell de comunicación. Ahí algo falla. Me gusta mucho esto que has comentado, Víctor, y me ha recordado, voy a hacer un pequeño inciso aquí, un pequeño tip para quien le valga. Es habitual que hablemos en inglés y es normal que nos enroquemos más cuando no es nuestra lengua materna. Yo tuve una jefa muy inteligente que me dijo que hiciera comunicación eficiente. O sea, no pretendamos disentir si no vamos a poder trasladar la idea de manera clara. Es fácil invertir 5 segundos en pensar exactamente qué es lo que voy a decir antes de comunicarlo. Creo que es algo que a mí me ayudó mucho. Y justo relacionado con esto que decía ahora Víctor, de no, por ejemplo, no disentir una reunión con muchas personas, a no ser que sea algo que tengamos la certeza de que es valioso para todas esas personas, me viene a la cabeza de cuáles son los motivos por los que se disiente. Aparte de pues, querer mostrar una idea que pensamos que es superior, ¿hay algunos otros motivos por los que sea buena idea o más profesional, por lo que decía antes Fer, ¿no? El tener que disentir como parte de nuestro trabajo? Yo voy a decir uno, veo a Fer con el pimentero preparado, pero el que voy a decir yo es pimentero también que vengo trayendo últimamente. Y es nuestro exceso de craftspersonship, ¿no? El no saber dejar a un lado lo muy buenos que somos aquí, ¿no? Ese es el problema. Es, como decía Víctor al principio del episodio y en lo que creo que se resume un poco todo, un problema de ego, realmente. Me ha recordado esto mucho a una intervención muy célebre de nuestro compañero Culo, que aprovecho para saludarle. Ahora está un poquito en la sombra, pero bueno, esperamos retomarlo en algún momento de vuelta al grupo, que siempre decía que no se nos puede olvidar que como trabajadores somos nuestra propia empresa. Esto va un poco en relación a lo que dice Ricardo. Hay veces que también tenemos que poder saber vender nuestra imagen. En mi caso también, yo esto lo digo de manera totalmente sesgada, yo disiento mucho porque
frecuentemente me veo envuelto, a lo mejor este eso digo también, en el Surrounded by Idiots canónico, no el de los arquetipos, sino el de verdad, cuando estás con gente incompetente. Y también me gustaría hacer una pregunta al grupo. ¿Vosotros creéis que tenemos que disentir cosas que vemos claramente pero que exceden nuestro rol? Puedo poner un ejemplo concreto. Tú ves que un Scrum Master está claramente organizando una dinámica de una manera inadecuada, pero tú no eres Agile Coach ni eres Scrum, nada. Pero lo tienes claro. Tú como técnico, pongamos que eres un dev, ¿deberías disentir ahí o no? En ese caso, para mí es un caso claro de hacerlo en privado, nunca en público. Porque si estás saliéndote de un poco de espera, entonces respeto. Porque si no, es la receta para el fracaso. Si tú te plantas ahí en medio de la sesión y ¡pum! Me expones, estás generando una tensión de mierda y nada. Nos referimos al capítulo de feedback para el que tenga más dudas. Entonces, eso para empezar. Luego, con mucha humildad, decir, oye, desde mi opinión, yo quizá no soy experto en eso, pero mi experiencia me dice que quizá de eso dentro de la conversación en privado. Yo, algo que no soy cuando la temperatura está subiendo, ¿no? Es empático, pero sí lo soy en mi vida normal cuando no estoy cabreado, la verdad. Y entonces, viéndolo desde el punto de la empatía, veo lo mal que me podría sentar a mí según cómo me lo comuniquen, ¿no? Es decir, Fer, imagínate que te viene a ti la persona Scrum Master de turno y te dice lo mismo de lo técnico. Es que no estáis haciendo suficientes test, ¿no? ¿Y tú qué pensarás? Esta persona es gilipollas, básicamente. Entonces, muy difícil aproximarse a esto sin que pueda herir o pueda la otra persona pensar que estás pisando tu terreno. Muy difícil. Voy a abrir un submelón que me parece interesante, que es, creo que estamos dando por sentado la comunicación oral, pero cuando esto lo tenemos que pasar a escrito, de repente se complica. Entonces, todo lo que hemos dicho aplica, pero cuidado porque es muy fácil malinterpretar la lengua escrita. Joder, Víctor, es increíble cómo me has cogido porque es que iba yo hacia ahí. Cuando he dicho lo de que cuando me enfado, la temperatura y tal, estaba preparando la conversación para traer una cosa que le leí a Alistair Cockburn. Era como un gráfico ahí medio de estos de broma, de según el medio, la temperatura máxima adecuada, ¿no? Entonces, escribir en asíncrono es una cosa, escribir en síncrono es otra cosa, estar en persona es otra cosa, estar en persona con pizarra es otra cosa. Había como muchos niveles en medio de broma. El correo electrónico, por supuesto, es otra cosa. Y la temperatura es diferente en tanto que te deja más tiempo para pensar, ¿no? Más tiempo de enfriamiento, de cooldown inicial, pero mucha peor temperatura para recibir el mensaje. Porque no coges los tonos, no hay como esa fisicalidad más de tranquilidad de la llamada si no está la gente muy nerviosa y tal. O sea que yo iba justo por donde has dicho tú, Víctor. Todo eso es cierto y es aún peor, porque no sé si os ha dado la situación esta, creo que sí, que alguien os diga, es que ¿por qué me escribes los WhatsApps enfadado? Y yo, ¿enfadado de qué? Dice, que le has puesto puntos. Y un madre. Entonces, ahí se da la circunstancia para la gente que es más o menos fílica del lenguaje, que escribir bien se entiende como una agresión, o intentar escribir bien, luego se hace lo que se puede. Claro, o sea, estos están cruzando un montón de vectores muy complejos y dices, vale, a ver cómo desentregamos esto. Bueno, yo te he puesto por aquí por el chat, no, es broma, Víctor, que sí que me ha recordado mucho aquí también la importancia del team building para eso. Yo sí que esto lo he visto, el abordar un tema complicado después de una reunión en persona facilita muchísimo las cosas. Voy a soltar una microanécdota que esto es real. A mí se me ha dado, bueno, se me ha dicho directamente, ahora que te conozco ya no creo que seas tan gilipollas. Que un poco resume esto que estamos hablando, ¿no? Cuando yo soy, como bastantes personas aquí, bastante vehemente en mi manera de hablar y además lo arreglo intentando usar el lenguaje de determinada manera, todo esto proyecta una imagen culturalmente reconocida o interpretada como pedante y todas estas cosas que hemos hablado muchas veces. Pero cuando te conozco, ya veo que no, ya veo que realmente te importa. Es que antes pensaba que todo esto tenía un motivo oculto,
pero ahora veo que es que te importa algo lo que estás haciendo, y por eso la intensidad y por eso el implicarse. Pero claro, eso lleva tiempo. Me siento muy relatez con esto, Víctor, porque yo escribo el punto y final en WhatsApp desde que uso WhatsApp. No quiero citar a Keke, ¿no? Con por qué hay que escribir bien y de quién nos diferencia escribir bien, sino porque creo que es una cuestión de rigidez mental. Lo hago por mí, lo hago por puro egoísmo, o sea, necesito que esté el punto ahí por cómo funciona mi cerebro. Pero me ha traído, como tú dices, muchas malas pasadas de que la gente se cree que ya comunico bastante directo, como es obvio, pero ya con el punto y seguido más. Pero que un punto y seguido no te impida algo que puede arreglar muy fácilmente un emoticono, ¿vale? Es decir, el emoticono es la normal y el punto y seguido es la gravedad. Se anulan y podemos poner corazoncitos porque somos gente que somos gente más o menos guay, coño, que no somos desgraciados. Con corazoncitos y con todas esas cosas se nos ve que más o menos, coño, pues no vamos a malas. Bueno, no olvidemos también que hay notas de audio, hay videollamadas, será por medios a día de hoy. Yo quería también un poco cambiar la dinámica o la temática por donde vamos y preguntaros si tenéis algún otro tipo de herramienta aparte de los emojis para intentar disentir. Yo personalmente creo que la herramienta canónica sería poder apostillar la opinión que tenemos con documentación, pero curiosamente casi siempre me he encontrado con que eso no tiene ningún tipo de efectividad. O sea, la gente pasa de yo muchas veces en reuniones, pues es que esto es así, no miras esa, no mira, te pongo un artículo de Martin Fowler, porque todos los artículos son de Martin Fowler. Y la gente pasa. No sé si os ocurre o tenéis otro tipo de herramienta vosotros. Yo tengo una herramienta que intento usar a menudo, que es intentar no ser un gilipollas, de verdad. Es decir, si estás dudando de algo, usa el lenguaje para expresar que estás dudando. No proyectes seguridad cuando no la tienes. No proyectes cosas que no tienes por motivos que no te acabas de entender. Es decir, usa los condicionales, usa bueno, el lenguaje bien. Oye, yo creo, en mi experiencia, en el pasado, esto vi que funcionaba así, quizá no sé cuánto. Hay maneras de escribir sin que la otra persona se pueda sentir atacada. Pues yo creo que eso funciona bastante bien. Joder, es que, a ver, yo vuelvo a ponerme en lo del el punto empático, ¿no? Yo entiendo a esa persona a la que ya le ha venido mucha gente muy diversa y con mucha mayor o menor razón poniéndole un artículo de Martin Fowler, ¿no? Entonces puedo entender ese, como tú decías, Fer, que no es efectivo. Yo creo que es contraproducente, si te digo la verdad. Víctor también lo ha dicho aquí varias veces, ¿no? Genera una sensación que es peor que la de ser vocal, ¿no? Que es la de ser vocal y académico, que eso es ya de lo peor que te pueden poner en lo alto. Y creo que es por eso, ¿no? Porque vendrá un poquito del trauma de que habrá tenido malas experiencias con personas que han puesto documentación no como justificación, sino como dogma, ¿no? Entonces, quizá también se puede tener esa conversación, ¿no? Directamente. ¿Quién sabe? Quizá puedes explicar por qué tú usas la documentación, yo qué sé. Es que es muy difícil, yo no funciono bien para esto. Sí, ahora estoy recordando también otro libro que hemos citado ampliamente en otros capítulos que tiene más años que le irán dando, pero bueno, el de cómo hacer amigos e influenciar a las personas, que tiene un título muy feo y es súper viejo, pero sigue teniendo alguna técnica. A la hora de hablar con gente, pues típica coletilla de estamos de acuerdo en casi todo, salvo en... Ese tipo de cosas también suelen ayudar. Yo por poner una en realidad muy pequeña, que en realidad no tiene tanto que ver con lo que ha preguntado Fer y parecía más de broma, pero sí que veo que entra bien una disensión si va acompañada de una PR aprobada. Si pones una PR aprobada, pero en los comentarios de la PR expresas la alternativa o cómo opinas que se podría hacer de forma diferente, la persona va a estar contenta porque le ha aprobado la PR y a lo mejor incluso te manda un mensaje y dice, oye, vamos a ver rápidamente lo que comentas, ¿no? En lugar de, pum, ponerle un rojo, que eso psicológicamente ya te cansa un poco, ¿no? Y todo lo que viene después. Muy rápido, y se ha medio mencionado antes, pero hay que decirlo, no usar metáforas bélicas. La tierra para el que la trabaja. Tú quieres que se te entienda bien, pues pica el día a día y controla tu lenguaje en todos los ámbitos. Y si estás en el curro y usas metáforas bélicas, estás generando una tendencia
Al contrario, si dejas de usarlas o usas metáforas mucho más agradables, estás generando un clima, un ambiente, una percepción que cuando la necesites la tendrás ahí probablemente. Le voy a poner un pequeño matiz a la que ha dicho Iván que me ha encantado. Me ha encantado. Recientemente he descubierto, precisamente justo por esto de disentir en PRs, porque me decían, joder, es que pones demasiados comentarios en las PRs, ¿no? Además los pongo yo, no los pone Claude, que ya eso empieza a ser una cosa rara. Y entonces me pasaron una cosa que yo no conocía, que seguro que aquí conocéis a alguien, que se llama Conventional Comments, ¿vale? Es como los Conventional Commits, pero para comentarios de PRs. Entonces, yo lo utilizaba de manera intuitiva, sin saber que existía, en Slack. Cuando, por ejemplo, le hablo a mi manager en Slack, lo primero que le pongo es entre corchetes si es urgente o no, si es importante o no, si es bloqueante o no, si lo puede leer la semana que viene o mañana o tiene que ser hoy. Y así ya después, se olvida tal. Minor, no sé qué, tal. A gente de PeopleOps también se lo hago. Y es esto, más o menos, pero con un estándar concreto para las PRs. Entonces, si el comentario que vas a poner, como te tienes que parar a pensar en cuál es el tipo de comentario, igual que cuando los commits, ¿no? Eso ya mejora el comentario y el comportamiento, porque dices, a ver, esto no es bloqueante, pues entonces no bloqueas la PR, como bien decía Iván. O sea que me parece una herramienta súper guay. Y como side effects de quizá disentir en las PR o en general disentir, sobre todo cuando es un canal público de Slack, puede tener esta parte más, no oscura necesariamente, ¿no? Pero sí esta parte en la que puede repercutir un poco en tu performance review, ¿no? Si has tenido a lo mejor una disensión que ha repercutido en que se haya cambiado la decisión a mejor, ¿no? O has parado una PR que iba mal encaminada a tiempo y has dado feedback que lo mejore. Todo ese disagree en ese sentido sí que te puede incluso ayudar luego a mostrárselo en tu Brad Documental Manager y que sea visible como no está simplemente siguiendo la corriente, ¿no? En ese sentido. Tengo que disentir. Esto a mí me parece súper difícil de utilizar a favor. Quiero decir, a lo mejor depende mucho del tipo de empresa en el que caes o del tipo de equipo en el que caes o del tipo de manager que te asignan, pero no veo yo tan claro que las pocas veces que yo he tenido manager me hubiera servido de algo para la performance review decir, mira dónde he disentido y cómo se ha evitado este error por haber disentido y tal. No son las métricas que al menos yo he visto que sean las que buscan mis managers. Pero ya digo, puede ser mi experiencia. Pero sí que hay una conversación ahí, Iván. Me gusta que lo hayas sacado. Yo vengo a traer una cosa que se me acaba de ocurrir, que igual es muy meta, que es como el Inception del disentir, ¿no? A ver si me sale bien la historieta. Imaginad que estáis en una situación donde uno disiente del resto. Y por lo que sea, porque tiene habilidad para defender la opinión, acaba ganando. Acaba ganando su argumento, acaba implementándose o haciéndose eso que se ha propuesto y tienes razón. Y funciona. Y decimos, esto es ideal, ojo, porque ¿dónde nos deja esto? De repente nos aísla. Y de repente te conviertes en una pseudo voz de autoridad cuando igual ha sido simplemente casualidad o suerte. Y de repente ahora sujeta esos galones, ¿no? Ahora maneja eso, porque es como que la percepción puede haber cambiado para siempre. Te puedes haber metido en un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. ¿Y ahora qué? O sea, es igual, es mejor hacer un disagree en commit preventivo sin exponer nada, porque igual puedes morir de éxito. Es medio raro, pero yo sé que aquí esto se me entiende. Se te ha entendido perfectamente. He visto bastantes casos en los que ha ocurrido esto y te diría, Víctor, que en caso de que pase eso, no te preocupes. Porque seguramente a esa persona la van a ascender muy rápido y se va a ir de tu entorno. Entonces no vas a tener que lidiar con eso. Porque el principio de Peter se define así, ¿no? Y bueno, ahora hablábamos de eso, de que por qué disentir, ¿no? Cuándo, pero lo que es la propia forma de la disensión, que hemos dicho también con emojis en una PR, a la hora de comunicarlo, que esto puede quizá solapar con la sesión de feedback, hay algo ahí que veas que funciona mejor. Sobre todo a lo que más me interesa es
la firmeza con la que se disiente cuando a lo mejor una discusión, ¿no? En la que claramente lo que buscas es prevenir un riesgo o que se vea un punto, ¿no? Y a lo mejor una conversación que puede ser llegar a ser acalorada rápidamente. Bien, y rápido os dejo después a las personas que tenéis más templanza, porque yo voy a venir de consejos vendo que para mí no tengo. Yo tengo, desde que me pasó una vez una cosa muy chunga en una situación como la que define Iván, tengo como una regla de la mano derecha, como ha dicho Víctor, que logro aplicar casi nunca, pero la tengo. Y es la siguiente. Intenta que la temperatura que tiene la conversación nunca suba gracias a un mensaje tuyo, ¿no? Es decir, da igual la pelota que te venga de tenis, tú siempre la tienes que devolver cortada, ¿no? Y a mí no me sale. O sea, yo devuelvo un mate que va a la red de manual. Pero como regla me parece que me hubiera funcionado bien todas las veces en las que se me ha ido de las manos una conversación por disentir demasiado vehementemente. Así que por lo menos defino por oposición, ¿no? Y ahora ya os toca aportar algo mejor. Me gusta mucho porque además la veo bastante aplicable quizá para la mayoría de situaciones. Una cosa que también me preocupa es cuando claramente va por un camino que no es, que sabemos con certeza que no va a acabar bien, ¿no? Y al final porque la otra persona tenga una vehemencia superior o tenga las ideas más claras, ¿no? Pues al final esa discusión tiene que acabar en algún lado, ¿no? Entonces hace falta una herramienta para que puede ser disagree and commit o puede ser que haya un acuerdo de probemos lo tuyo durante un par de días y volvamos a hablar dentro de ese tiempo, ¿no? Pero por evitar que quizá por no disentir suficiente o cuando hace falta, al final nunca se ve por dónde se quiere. El marear la has perdido, ¿no? Un poco. Al final no podemos desconectar la disensión del contexto donde se disiente. Porque, véase como ejemplo, este podcast, a mí me relaja enormemente que Ricardo diga, no estoy de acuerdo. Porque, como statement, ¿no? Como el prefijo del conventional discussion. Dices, vale, pues perfecto, ya está. O sea, ¿para qué vamos a marear la perdiz? ¿No? ¿Para qué tengo que interpretar que hay una disensión escondida en esta cosa tan. No. Esto es una zona segura, estamos de acuerdo, sabemos que estamos jugando a lo mismo. A mí eso me da información. No es malo disentir directamente, per se. Pero típicamente en los contextos profesionales o laborales, pues hay que ir con cuidado. Pero si se construyera una zona lo suficientemente segura, disentir directamente puede ser una herramienta no hostil. Es simplemente una manera de economizar el tiempo y de respetar el tiempo de los demás. Igual que irse de una reunión, que puede percibirse como hostil, pero en una zona segura se celebra. Todo esto bordea algo que tiene que ver, toda la intervención de Víctor, quiero decir, bordea algo que tiene que ver con lo que ponía Iván sobre la mesa, que es, si tú nunca subes la temperatura de la conversación, esto también te juega en tu contra, en tanto que socialmente, no me acuerdo cómo se llama este patrón, pero socialmente se da esto de que muchas veces gana la persona que más grita, ¿no? Y ahí, pensándolo mientras Víctor hablaba, justo he recordado esto de Víctor, que nos ha dicho tantas veces en el podcast, de que una persona lead tiene que ser la que sirva para desempatar, ¿no? Entonces, no debería ganar quien más grita, sino quien desempate la persona lead. Cosa distinta es cuando la persona lead da la casualidad que es la persona que más grita, ¿no? Ahí lo tenemos un poco más complicado, pero bueno. Pero me ha gustado mucho esto que ha hecho Víctor. De hecho, me ha recordado mucho también a la idea de Radical Candor, ¿no? De establecer relaciones un poco más cercanas y más quizá honestas en las que conozca a la persona para que cuando disientas, o en este caso de feedback, que es por donde iba más el libro, no sea tan chocante. Incluso pueda ser más directo sin tener que dar más vueltas o hacer un sándwich o lo que sea. Una paradoja del crafter, ¿no? Un poco. Ahí hemos dado con una de nuestras paradojas, porque se supone que somos suficientemente profesionales como para no tener que mezclar lo personal y lo profesional, ¿no? Pero ahora resulta que ser más personales implica ser más profesionales y ya nos hemos metido en una recursividad que ya no se puede salir de ahí. Bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. También pensando un poco en herramientas o modos de que las cosas sean un poco más fluidas,
Me viene el término a la cabeza, los equipos gelificados, y a mí eso siempre me lleva al pairing o a lo que da nombre a este podcast, al ensemble. Si tenemos feedback constante y trabajamos ya juntos, pues es menos probable que a alguien le siente mal una aportación. Claro, si yo estoy trabajando ahí en la cueva 3 meses y de repente me viene uno a contar a alguien con quien habla en mi vida que cambie no sé qué, pues normal que me lo tome un poco peor. Lo que quizá nos lleva un poco a la unidad atómica de comunicación, que es tener en cuenta la persona individual con la que estás comunicando. Ya no un grupo, ya no en un contexto multipersonal, sino hay una persona con su entorno y sus circunstancias, donde quizá algo que funciona para uno no funciona para otro. Creo que aquí, hablábamos antes de la empatía, es importante. Caso típico es alguien que acaba de entrar, independientemente de su señorazgo. Alguien acaba de entrar, quizá aún está percibiendo las energías, los patrones de comunicación. Aquí igual el radical candor nos destroza una comunicación que quizá con el tiempo será perfectamente válida. Entonces hay que tener siempre en cuenta con quién estás hablando antes de disentir y de qué manera disentir. No solo con quién estás hablando, sino cómo quiere que le hables o cómo acepta o cómo entiende las cosas esa persona, ¿no? Lo que decimos aquí siempre de hablar como habla negocio, para entender a negocio. Esto es una particularidad que se puede extraer muy fácilmente diciendo que, coño, que hables como veas que funciona más para la otra persona, ¿no? Que puedes disentir lo mismo simplemente cambiando la manera comunicativa adaptada a lo que la otra persona quiere o lo que ves que le funciona mejor. Y además de eso, de todo lo que se ha dicho, creo que también importa quién eres dentro de la empresa. Entonces, si tú tienes un puesto a lo mejor de líder o incluso de directivo, que disientas una conversación va a tener un impacto muchísimo mayor que si eres alguien más del equipo, ¿no? Que está dando su opinión, aunque sea exactamente la misma. De hecho, lo típico, ¿no? De alguien del equipo tiene una opinión y hasta que no llega el consultor y la repite, no se le hace caso, que esto lo he escuchado alguna vez por ahí. Correcto. Creo que esto es un antipatrón de management que se repite por todas las empresas que yo he estado. Que es gente con mucho poder que se siente coleguea, que intenta, no, es que yo soy uno más, y no controla su comunicación, no es consciente de que su opinión tiene un peso, tiene un campo gravitacional distinto. Tú no puedes ir de colega, no eres, tienes una posición de poder, tus decisiones pueden destruir la vida de una persona y tienes que hacerte cargo de eso, lo vayas a ejecutar o no, porque eso es capaz, una opinión, un mal feedback de una persona, un mal feedback bien dado de una persona con más poder, potencialmente puede modificar el comportamiento de la otra para mal, porque tú no conoces, percibes ese colegueo y lo interpretarás como sea. Y luego la versión contraria a esto, la versión YADOS del asunto, ¿no? Te cruzas con tu CTO en un ascensor y le dices, un día te quitaré tu trabajo, ¿no? Y de repente lanzas un statement de mierda porque quieres causar una opinión. En este caso, en forma de disintiendo, ¿no? De algo. Es decir, no, te has equivocado, te lo demostraré y, yo qué sé, una mierda de estas del lobo de Wall Street. Eso está relacionado con algo que teníamos pensado comentar hoy, que es que me recuerda también a una sección que tenía en Álvarez, no me acuerdo en qué programa, la verdad, que se llamaba Mujeres que perdieron las formas pero no la razón. Y esto es un poco lo que teníamos pensado hablar, que es, joder, no permitamos que un cabreo en mi caso o una más vehemencia de la cuenta o no adaptar la comunicación o un mensaje fuera de tono, como ha dicho Víctor, te manche, ¿no? la reputación, el crédito social, lo llamas tú, Víctor, ¿no? ¿Cómo es el crédito social? Porque te va a jugar a la contra futuro. Correcto, eso es una meta herramienta, el crédito social o el crédito profesional si está adaptado. Es decir, visualizar cuánto te puedes gastar de ser percibido como un gilipollas está de alguna manera reforzado por cuántas decisiones buenas o cuánto has ayudado o cuánto valor se te percibe. Todo el mundo empieza con un valor cero, salvo que vengas con algún tipo de galón artificial, pero en general se empieza de cero. Empezar a gastar antes de tener, cuidado. Entonces suele ser, y aquí por ejemplo Iván siempre lo dice y yo no lo hago y debería hacerlo más, que es
cuando uno entra en una empresa, calla, escucha, aprende y espera antes de hablar. Que además creo que con esta metáfora de crédito social es genial porque es súper claro que hay que ahorrarlo en el sentido de que cuanto menos tiempo pases sin disentir, es posible, depende quizá también de cómo se te perciba y qué comunicación tenga, que cuando disientas se preste un poco más de atención al menos a eso que estás apuntando, ¿no? Y la intensidad con la que disientes, si es un mensaje quizá de tiremos de la cuerda, paremos todo el mundo, aquí hay algo que está saliendo fatal. Si tienes mucho crédito social, se te va a hacer caso, pero si eso lo haces cada día y estás básicamente apostándolo todo cada día a hacer ese tipo de disensiones, pues cada vez tiene menos fuerza y básicamente pues tiene menos crédito con el que jugar, ¿no? O bazas a las que mover esas disensiones. Esto es súper interesante porque además la otra cara de la moneda no solo es el crédito que pierdes, por algún momento has dicho energía, Iván, también es que lo que queríamos comentar, que me acuerdo que salió entre bambalinas, es la energía, pero la energía disipada en sí del sistema por discrepar, ¿no? Igual que el calor en los aparatos. La energía que se disipa, la energía que tú gastas, el coste energético, ¿no? Antes hemos hablado de las conversaciones en espiral, por ejemplo. Y eso es algo que hay que manejar bien para que no se te vaya de las manos. Yo, como ya vamos más o menos terminando, tenía justo un ejemplo de esto. A ver qué os parece, que es, antes decía Fer lo de, si estás en una cueva 3 meses, tal, pues luego, bueno, pues yo justo hace poco tuve que recibir una PR, ¿vale? Que llevaba pidiendo 1 mes y medio, ¿vale? Hace 1 mes y medio yo llevaba diciendo, por favor, id mostrando el trabajo de esto y vamos poco a poco, ¿no? Integrando, entendiendo, mejorando, en fin, ya sabéis, nuestra movida de Craftman. Pero tardó 1 mes y medio y yo sabía que ahí iba a venir una bomba, tarde o temprano. No pude evitarlo y no supe cómo hacerlo. Efectivamente vino la bomba. Me vino una PR de 10.000 líneas. Para mí solo. Teniendo yo otras cosas que hacer, pero yo tenía de repente que mergear con urgencia una PR de 1.000 líneas. Por motivos que no vienen a cuento, tuve la suerte de que eso se pausó, pero si no, me la hubiese comido. Y no supe disentir, pero sí que dije... O sea, lo que quiero poner sobre la mesa es que no puedes llegar y decir, esto no puede ser, ¿no? Esa es una de las frases que más te pueden matar. Es que esto no puede pasar otra vez, esto no, así no puedes hacer nada, no puedes ganar nada. Pero yo estaba en ese mood porque era como, pero ¿cómo voy a hacer yo ahora una review de una PR de 1.000 líneas? Entonces tuve la suerte de que se hizo handover de esa feature a otra persona y me vino esa persona y me preguntó, oye, para ponernos de acuerdo, tal, ¿cómo ves esto? ¿Vas a revisar? Y le dije, bueno, mira, es que tengo esta PR. Entonces, claro, yo estoy sufriendo para esto, llevo un tiempo intentando entenderla, tal. Me dijo, no, claro, aquí no se ha hecho el trabajo bien, tengo yo que hacer un esfuerzo ahora por mi parte para facilitarte las cosas. Un ángel caído del cielo, esta persona. Ha ganado mucho crédito profesional para mí esta persona ahora mismo. Se ha dedicado durante varios días a partir la PR de 10.000 líneas en decenas de PRs pequeñas para mí. Probablemente lo haya hecho Claude, pero me da igual. Yo le he dicho que muchas gracias a esa persona, no a Claude. Y el problema es eso, si no hubiera tenido esta persona, ¿qué hago con la anterior? ¿Cómo haces ahí el discrepar sin decir esto no puede ser? Tenía un temilla que lo voy a soltar aquí porque no se quede fuera, que es que en nuestro esfuerzo de argumentación para defender nuestro argumento, ¿no? Desde nuestro punto de vista, demos por sentado que esos argumentos refuerzan nuestro punto de vista y no el contrario. Y voy a poner un ejemplo, porque además lo he leído recientemente en un artículo de Artistar, que le hemos mencionado aquí varias veces. Creo que ha publicado una tesis doctoral ahora y habla del lenguaje, ¿no? Y me pone un ejemplo que me gusta mucho, porque aquí hemos hablado también mucho de deuda técnica, ¿no? De la metáfora. Y ella dice, claro, tú le vienes a tu persona de negocio, business manager, y le dices, no, es que no podemos hacer esto porque genera deuda técnica. Y tú te crees que eso es un argumento que refuerza tu posición. Y el business manager dice, pero ¿qué tiene de malo la deuda? La deuda es una herramienta que yo uso cada día, que me habilita y que me parece
muy guay. O sea, no veo ningún pero a que... ¿Por qué? Y tú dices, pero los intereses. Digo, sí, los intereses. Es una herramienta que manejamos aquí para conseguir cosas. Claro, cuidado con cómo estés enfocando tu refuerzo porque estás sesgado. Quizá no tienes un lenguaje común que funcione, que es de lo que va este artículo de Arti, que, oye, igual tenemos que trabajar antes el lenguaje antes de poder disentir eficientemente o con efectividad. Bueno, pues yo creo que en lo que sí que no va a discrepar nadie es que ya esto se va acabando y quería darle pie a Iván porque va a traer una cita que es un poco especial esta vez porque es una cita que estuvo firme candidata en la interna gala de los Quoti, que es una tontería que hacemos algunas de las personas que estamos aquí, que consiste en tener una cita favorita del año. Y esta sería candidata a ganar. Así que, Iván, cuando quieras. Sí, totalmente. Pues la cita es de Douglas Stone y Sheila Sheen en el libro Thanks for the Feedback y es: un desacuerdo explícito es mejor que un malentendido implícito.